Y queridos amigos de Paz TV, nuestro puente hoy hace el puente desde Lima hasta Yauyos, Cañete. Y tengo el gusto de estar con Monseñor Ricardo García. Hay algunos que cuando llega el tema del Bicentenario, llega el tema de la pandemia, como que la Iglesia parece que como que se esconde o por dónde está y luego empiezan las preguntas. ¿Y cuál es el aporte de la Iglesia a la independencia? ¿Cuál es el aporte de la Iglesia tal? Bueno, pues aquí tenemos en vivo y en directo al protagonista ahí de la Iglesia, que es nuestro querido obispo, Monseñor Ricardo García. Muchísimas gracias y no sabe lo contento que estoy de verlo resucitado, pues estuvimos rezando mucho por usted. Bienvenido y muchas gracias. Sí, muy buenas a todos. Gracias, José Antonio, por tu introducción. Y sí, gracias a Dios estoy aquí vivo. Estuve en un momento muy difícil. Tuve COVID a final del año pasado, a comienzos de este año, que casi me voy de este mundo. Pero gracias a las oraciones de miles de personas es que me voy a recuperar y aquí estoy sano y salvo trabajando. Creo que el Señor me ha dicho, todavía no estás maduro para el cielo, tienes que trabajar un poco más y ya irás, ¿no? Ahora, tú me presentas. Pero yo quisiera explicarles dónde está ubicado Yauyos. Soy obispo por el lado de Cañete, Yauyos y Huarochirí. Y el título, digamos, de mi episcopado es Yauyos solamente. Yo le añado Cañete y Huarochirí para que se ubique un poquito la gente. Entonces, la sede episcopal se encuentra en la ciudad de Cañete y incluye la provincia, todo Cañete, todo Yauyos. Yauyos está no por el río Cañete, Lunahuaná, que muchos conocen, suben por ahí. Y no solamente 40 minutos, sino hay que subir hasta a lo mejor pues unas 6 horas, una cosa así. Frontera con Huancayo, ahí llega mi jurisdicción. Y también por otro sitio, también tengo otra Huarochirí, parte de Huarochirí es mi jurisdicción, entrando por el río Lurín, digamos así, ¿no? Hay que ir por Cieneguilla, hay una quebrada por ahí, Antioquía, uno sube y llega hasta el distrito de Huarochirí. Entonces, toda esa zona es mi jurisdicción, que son 12.000 kilómetros cuadrados. Y también aquí tengo un seminario menor. Cierto, la pandemia está fastidiando bastante. Y también tengo un seminario mayor, que hay 24 chicos, algunos que son de Cañete, de la prelatura, y hay hasta 5 chicos que son de ICA, que estudian aquí en la teología, estudian aquí en Cañete. O sea, ese es mi sitio donde trabajo. Pues ya sabe, prelatura de Yauyos, en realidad la sede se encuentra en Cañete. Monseñor, una vez escuché que San José María Escrivá le dijo al Papa, Santo Padre, mándenos al lugar más necesitado del Perú, y eligieron Yauyos. Yo he tenido la suerte de visitar Huáñez, donde fue el sínodo célebre de Santo Toribio, ¿no? Y tardé pues 15 horas desde Lima, ¿no? ¿Qué nos dice de esa profundidad de la prelatura? Efectivamente, hay que decir, en el año 53, el Papa Pío XII, con mucho entusiasmo, quiso dar un impulso misionero en el Perú. Y así es que se crearon varias prelaturas, fueron hasta 13 prelaturas, y la fue repartiendo en diversas instituciones de la Iglesia. Y a San José María, no directamente al Papa, fue a través de un cardenal Zamoré, le dijo, que escoja una. San José María dijo, aquella que nadie quiera, esa la aceptamos. Efectivamente se aceptó en el año 53, que incluía inicialmente solamente era Yauyos y Huarochirí. Y se asumió este territorio. Un poquito más adelante, en el año 61, se incluyó la provincia de Cañete. En el 53 me equivocaba, en el 57 fue que se crearon esas prelaturas. La de Cañete y Yauyos empezó el 2 de octubre del año 57. Y luego, bueno, al comienzo no había sacerdotes acá, y todos los sacerdotes eran, entre comillas, importados, venían de España, sacerdotes que estaban vinculados al Opus Dei, sacerdotes diocesanos de varias diócesis de por allá. Generosamente sus obispos, pensando en esa misión, se dieron y vinieron, y han ido sembrando, fueron muchos, pero también San José María dijo, pues hay que sacar vocaciones del propio sitio, ¿no?
Y así fue, casi desde los comienzos se trabajó con chicos, con niños, hubo seminario menor, fueron creciendo, seminario mayor, y luego, pues actualmente, prácticamente todo nuestro clero es Made in Perú, ¿no? Ha salido aquí de nuestras canteras y creo que es un momento de alegría, un motivo de alegría porque hay, digamos así, son gente que conoce, los conoce, y son de familias, de muchas familias que son, muchos son cursistas, unas mamás de la Legión de María, yo sé de paso, ¿no? Que están celebrando también estos días 100 años. sus 100 años, ¿no? Y también de algunas personas de los Opus Dei. Los padres se trabajan con familias y las vocaciones que han salido, pues son justamente de personas más o menos cercanas a la iglesia, ¿no? También de todo, ¿no? Pero, digamos, ahora todo nuestro clero es peruano. Monseñor. Tenemos 12 abuelitos, tenemos al obispo emérito, Monseñor Mario Busquets, que ha sido obispo en Camaná y ya ha venido a pasar sus últimos tiempos acá, ya está amorcito, muy bueno. Y un sacerdote que es un gran historiador, el padre Esteban Puig, que vive aquí en Cañete, ¿no? Son los abuelitos de la prelatura. Gracias a Dios, yo tuve el honor y la suerte de tratarlos en Arequipa, cuando llegué al Perú, del 95 al 99, y cuánto he aprendido de los dos, ¿no? Les admiro, y ahí es donde el Papa Francisco habla, ¿no? De esa sabiduría y esa vida de los ancianos, ¿no? Así que agradecemos y seguimos encomendando por su vida. Monseñor, salió San José María Escrivá, salió la cantera. ¿Le conoció usted y de qué cantera ha salido usted, la vocación y cómo llegó hasta obispo ahí allá? Bueno, yo la verdad que nunca pensé ser sacerdote y menos obispo. Entonces yo fui a colegio, estudié en el Colegio de los Maristas, Champañada de Miraflores, después estudié ingeniería en la Universidad Católica y terminé en la Universidad de Piura, de ingeniería industrial. Pero, digamos, yo conocí el Opus Dei por mi familia, por todo mi mamá. Mi mamá era cercana, era miembro del Opus Dei, mi papá no. Y por ella me acerqué, siempre respetando mi libertad, eso tengo que subrayarlo, ¿no? Y ya de joven universitario, me acerqué al Opus Dei y me hice miembro del Opus Dei, que eso supone una entrega total a Dios en celibato, pero siendo un laico. Estudié, terminé mi carrera profesional, trabajé un tiempo, trabajé en una universidad, dando clases, trabajando en sistemas, y el entonces que precedía el Opus Dei, la cabeza del Opus Dei, que era el beato Álvaro del Portillo, me propuso si quería ser sacerdote. Que lo piense, si decía que sí, mucha alegría. Decía que no, no había problema, ¿no? Ningún problema. Y así fue, dije que sí y me fui a estudiar a Roma, el seminario que tiene el Opus Dei en Roma, y estudié sacerdote. En el año 83 me ordené sacerdote y me ordené el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, tengo esa dicha. Y bueno, terminé más estudios, estudié un doctorado en Sagrada Teología en España, en Navarra, y pues volví al Perú. Y en el Perú he pasado por muchos sitios. He estado en Lima, he estado en Piura, he estado en Arequipa, en Cusco, en Huancavelica. Gran parte de mi trabajo por un lado, me dedico a los universitarios. Y por otro lado, junto con eso, también he atendido muchas veces sacerdotes. Los sacerdotes, sobre todo los diocesanos, porque los religiosos ya tienen su atención espiritual por parte de su congregación, pero los diocesanos normalmente están por ahí y no tienen quien los atienda espiritualmente. Entonces, muchos años de mi trabajo sacerdotal fue atender sacerdotes, tanto en Lima, en Piura y también en Arequipa, donde tengo un especial recuerdo en Arequipa. Estuve en Arequipa, de Arequipa viajaba al Cusco y a Bancay, entonces me recorría toda esa zona. Y ese trabajo fue unos 8 años más o menos. Antes también estuve en Huancavelica haciendo lo mismo. Y un día me llamaron por teléfono, me acuerdo que había tenido que almorzar, en el año 2004, y me llaman, contesto en mi casa, te llaman de la Nunciatura. ¿La Nunciatura? ¿Qué es esto? Y bueno, ¿no? ¿Qué se trata? No queremos hablar con usted personalmente. ¿Cuándo va a venir a Lima? Estaba en Arequipa, ¿no? ¿Cuándo va a venir a Lima? A fin de mes, era comienzo de mes, me acuerdo que era el día 3 de octubre. ¿No? No, tiene que venir antes. ¿Cuándo? Cuanto antes, ¿no?
Efectivamente, me fui, tomé un vuelo, me fui y al día siguiente me preguntaron si estaba dispuesto a ser obispo de la prelatura de Yauyos. La verdad que me agarró un poco así como se dice en offside, ¿ya? Porque no pensaba, cierto, había sede vacante, pero el candidato era otro, no, no era yo. Efectivamente, acepté el asunto y bueno, ¿no? Estamos para servir a la iglesia. O sea, yo nunca me había imaginado esta tarea. Y bien, llegué, estuve, después de un tiempo, el día 4 de diciembre, ya me reuní obispo, y lo voy a aprender, porque la verdad es que yo nunca he sido párroco. Sí, tengo que reconocer que tengo experiencia de trato con sacerdotes, eso sí, pero no he sido párroco, tengo que aprender. Y bueno, ha pasado el tiempo, y la verdad es que estoy en un sitio que es muy grato, tengo un equipo de sacerdotes que son muy buenos, cercanos, hay respeto al obispo, también hay confianza, y también aquí trabajan unas congregaciones religiosas que son también cercanas al obispo, hay unas labores apostólicas muy bonitas y no me puedo quejar. Somos un sitio pequeño, sencillo, pero la verdad es que creo que hay una iglesia viva en esa prelatura y esto me parece que es importante y me llena de alegría, ¿no? Por supuesto, que todos ellos se cuecen habas, ¿no? Desde cuando hay un problema, una dificultad, como en cualquier parte, ¿no? Pero diríamos que en general, yo creo que es un sitio grato. Somos pues una provincia chiquita de Lima, provincia chiquita de Lima, la Sierra de Lima, sigue siendo un territorio complicado, sobre todo la gente que está en la sierra, un arduo trabajo, ¿no? Que se ha complicado con la pandemia, pero ¿qué ocurre, no? En la sierra la gente está como dispersa, la población ha bajado en la sierra notablemente. O sea, en Yauyos puede haber unos 35.000 habitantes. Y Guarochirí, la zona que a mí me toca, por lo menos, 15.000. Están dispersos. Están dispersos, hay que atenderlos. Entonces, el sacerdote requiere una movilidad grande, hay que ir, hay que estar. Y bueno, ¿no? Y seguimos trabajando. La zona de la sierra, yo creo que sigue siendo una zona de misión, aunque oficialmente no tenga ese nombre, pero yo creo que sigue siendo así. Pero bueno, pues vamos trabajando y estamos, ¿no? Bueno, gracias a Dios, vamos tirando para adelante. Monseñor, se habla de Perú como tierra ensantada. Tenemos los 5 santos, beatos, siervos de Dios, y acabamos de citar a San José María, que creo que estuvo en el Perú, y también nos ha hablado del beato Álvaro del Portillo. ¿Nos podría, antes de entrar con el tema también ya de la pandemia y esto, pero me parece que si usted les ha conocido y probablemente han tenido también como un aporte, ¿no?, para su prelatura? Háblenos de los dos. Primero gracias a José María, y como decías al comienzo, esta prelatura salió de carambola, vamos a decirlo así, ¿no? Porque encargo la Santa Sede le pidió a San José María y él con su de servir a la iglesia aceptó este encargo, que no era lo específico de lo que usted. Entonces aquí en este lugar el obispo, por lo menos hasta ahora, viene el sacerdote de Opus Dei, tiene que ser. Pero él se preocupó de incentivar, de empujar. Hay una serie de cartas suyas en las que manifiesta pues, el interés por la gente, va preguntando por cada una de las personas. Claro, no es que a todos lo conociera. Al que era obispo en ese momento sí lo conocía, que era el Monseñor Vegoso, que luego fue obispo de Chiclayo, un gran obispo, que era una persona con un empuje enorme, con mucha gracia, sabía montar a caballo, era excelente futbolista, gracioso. Bueno, tenía comunicación muy directa y él era transmisor de tantas cosas buenas a los sacerdotes, que fueron realmente heroicos. Y ahora me paseo por algunos lugares, o en auto, y veo pues cerros, montañas, y voy en mi carro, me puedo quejar que la carretera está un poco mala, ¿no? Pero yo pienso los que iban en mula o a caballo, realmente heroicos. No estoy hablando de la época de San Toribio, estoy hablando de los años finos de los 50, los 60, así fue, ¿no? Entonces, San José María seguía día a día esto, ¿no? Yo sí tuve la ocasión de conocerlo, un poco después, yo no era miembro del Opus Dei, cuando era universitario, acabé la universidad, hice un viaje a un congreso universitario que hay ahí en Roma, se llama el UNIF, con un grupo de peruanos, con unos 25 peruanos, y tuve ocasión de conocerlo. Y de verdad que me marcó una huella, ¿no? Porque yo me imaginaba pues, un señor así muy solemne, diríamos así, ¿no? Pero era una cosa muy sencilla, graciosa, muy rápido, ¿no?
Y me acuerdo que le hice una pregunta, ¿no? Le dije, ¿cuándo queremos que era el Papa? Le dije, porque estaba en Roma, me motivó, ¿cuándo tenemos que era el Papa? Y me dijo, al Papa hay que quererlo desde ahora. Me dijo, al próximo Papa hay que rezar por él. Bueno, el Papa en ese momento el Papa era Pablo VI, ¿no? Y me dijo, hay que rezar mucho por el Papa, sea quien sea, me dijo, ¿no? Porque el Papa es el vicecristo en la tierra. Y eso a mí me quedó grabado. Lo he grabado porque el cariño al Papa, pues no es porque me queda más simpático, porque sea así o sea así. Y me sirvió. Y efectivamente me ha ayudado a querer al Papa, ¿no? Y luego también el vino. Eso fue el año, lo que estoy contando, en el año 72. En el 74 vino al Perú. Hice una catequesis por Lima, estuve en Cañete, ¿no? Me has dicho que te encuentras muy a gusto en el Perú. A mí me sucede lo mismo. Y es porque somos cristianos y porque lo son los peruanos. Y saben recibir con el corazón de par en par. Y yo no puedo menos de decirte, ellos no se enteran, no lo digo para que me lo agradezcan, que me encuentro como nunca. Tan a gusto, tan a gusto. Opus Dei, trabajo de Dios. Significa llevar a la gente a santificarse en medio de la calle. A decirles, los religiosos y las religiosas tienen obligación de hacerse santos, los sacerdotes también. Pero ¿y los demás? Lo mismo. Creo que es otro santo que ha visitado Cañete. Y vino con Monseñor del Portillo, que luego sería beato. O sea, hemos tenido aquí un santo y uno que es beato ya. De hecho, ¿no? Ya son. Y bueno, él vino al Perú en el 74, yo estaba en la universidad, y digamos que ahí decidí mi vocación. Él estuvo, lo escuché, estuve cerca de él, y al cabo de unos meses, pues pedí la misión en el Opus Dei, me volvió a obrar. Y aquí estamos, ¿no? Ya que estoy. Entonces, yo creo que él ha influido mucho en mí. O sea, no le he tratado mucho, la verdad. Más he tratado a Monseñor del Portillo, al Beato Álvaro. Pero cuando estuve estudiando en el seminario fui a Roma, viví en Roma en el año 81-83. Y ahí lo veía con cierta frecuencia, ¿no? No vivía en la misma casa que él, pero sí, de vez en cuando él iba. Yo vivía en el seminario de la pelota Opus Dei. Y él iba periódicamente, estaba, y luego tuve un encargo, un trabajo que tenía de computación, justamente, trabajaba en una cosa de computación en la casa central del Opus Dei y lo veía con cierta frecuencia. Muy paternal, muy cariñoso, muy inteligente, muy distinto que San José María. San José María era, digamos así, como más rápido, más a veces se molestaba, pero lo daba poquísimo, ¿ya? Más extrovertido. Monseñor del Portillo era más bien más callado, más reservado, pero de un corazón inmenso, ¿no? Por supuesto, ambos les guardo un cariño. Probablemente son las personas que más han influido en mi vida. Tengo la dicha de haber estado también, me conocí personalmente a otro santo, San Juan Pablo II, me ordenó sacerdote, también nombró obispo. Creo que es un orgullo, te puedo decir esto, y por supuesto, me nace natural una devoción, especialmente a todas esas personas que son santos, que han estado pues, cerca a mí y que me han influido. Mi sacerdocio me ha venido gracias a que al Papa Juan Pablo II me puso las manos en la cabeza, ¿no? Un santo llegó por sus manos, diríamos, ¿no? O sea que no me puedo quejar. Yo creo que hay una frase que yo le escuché a San José María, escrita, ¿no? Decía, soñad, al estilo español, soñad y os quedaréis cortos. Yo en mi juventud, como cualquier chico, pues yo soñaba que ser un buen ingeniero industrial. Luego iba a estudiar pues administración de empresas, iba a hacer una maestría. Y resulta que me dijeron, ¿no has pensado ser sacerdote? Y bueno, dejé esos temas. Y la verdad es que no es que haya perdido. Es más lo que he ganado. Y la vida me ha permitido, como sacerdote, conocer a mucha gente, tratar a muchos y querer a mucha gente. Y lo digo con humildad, es la verdad. Yo encuentro mucha gente que me quiere, yo también los quiero. Entonces creo que algo que la vida, no sé, me va ayudando. Más aún, cuando tuve este tema del COVID y estuve gravísimo, casi me voy de este mundo, me hizo pensar, ¿no? Cuando ya me desperté del coma que tuve, pensar en muchas cosas y agradecer a Dios de tantas cosas que me daban en la vida.
No solamente, también esto, también mi familia, tiene unos padres que han sido realmente ejemplares, han muerto cuando, bueno, mi padre murió cuando yo tenía 15 años, arquitecto, un arquitecto, que era un ejemplo de padre. Tenía una comunicación continua con mi papá, algo que realmente es un don de Dios. Y no sé, cosas así. Yo con mi papá hablamos de todo, ¿no? Él era muy aficionado a los caballos, ¿no? Hablamos de caballos, me explicó todos los caballos. Era arquitecto, iba él con las construcciones. Y en esa conversación salía todo muy espontáneo. A mí, ¿quién me explicó cómo vienen los hijos al mundo cuando era chiquito? Niño, mi padre. Me explicó las cosas cuando era un chiquillo, pues qué sé yo, 8 años, a tiempo, ¿no? Evidentemente, la información apropiada a la edad de uno, ¿no? Pero yo escuché la explicación de cómo viene la vida por mi papá, cosa que en el tiempo la he valorado de una manera, no sé, para mí un ejemplo. Yo cuando hablo con padres de familia les digo que estas cosas, mamás, papás, tienen que explicar por internet, por favor. Papá y mamá hay que adelantarse, hay que estar encima. Ahora, claro, ahora los chicos pues tienen 7 años y se las saben todas, ¿no? Bueno, pues hay que adelantarse y hay que explicar las cosas de una manera, vamos a decir, que se refleje el amor que tiene papá y mamá, ¿no? Una cosa así. Entonces, esto para mí es un tesoro, ¿no? Entonces, me ayudó a entender el sentido de la virtud de la castidad, que es para todos. Para los casados, de una manera, para un casado será castidad, será fidelidad matrimonial y hacer las cosas como Dios manda en su matrimonio, ¿no? Para un soltero, bueno, soltero, si se entregó a Dios, evidentemente, un celibato, ¿no? Pero me ayudó a entender las cosas bien entendidas, ¿no? O sea que, gracias a Dios, tantos bienes que he recibido del Señor, ¿no? Monseñor, hemos pasado de los santos, que fue la pregunta, con San José María, el Beato, y usted enseguida empalmó con San Juan Pablo, que yo no le hice esa pregunta, pero que me gusta mucho, y también ha ido derivando hacia la familia, su gran tesoro, y ha pasado así como que no ha pasado nada sobre el tema de la pandemia, ¿no? Y el amar, el ser amado, la verdad es que yo me alegro mucho de ver a un obispo pues como uno más, que ha sido ingeniero, que tenía sus sueños en una familia y tal, y que cuando el Señor le llama, pues aquí estoy, ¿no? Cuéntenos, porque el momento de la pandemia para muchos ha sido tremendo, ¿verdad? Tremendo, y han visto la hermana muerte que quizá les iba a visitar, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo afrontó? ¿Qué claves para los que lo están viviendo todavía? Bueno, la verdad es que el año pasado, diríamos que pandemia, yo respeté los protocolos, cumplí todo lo que estaba previsto, me aislé como todo el Perú, diríamos así, y ya en el mes de diciembre, ¿a cuándo me contagié de esto? La verdad que el día del juicio final por la tarde me enteraré cuándo fue el contagio, uno no sabe exactamente, pero tengo mis sospechas. Fui con un sacerdote, fui a la confirmación en una parroquia ahí en la sierra, estuve un par de días, entonces en un sitio confesé, el otro sacerdote y yo nos ponemos a confesar, confesamos a medio pueblo prácticamente, pero un poco descuidado, no había mascarilla, un poco así de caos, ya. Entonces creo que ahí me contagié, pero no sentí nada. Ya pasaron unos cuantos días, ya cercano a la Navidad, me acuerdo el día 24 de diciembre tenía la misa de medianoche y estaba cansado. No sentía ni tos, ni dolor de cabeza, cansado. También había trajinado bastante, ¿no? Entonces no pude celebrar la misa de medianoche. Le dije a mi vicario general, celebra tú la misa en el santuario. Tenemos un santuario muy bonito, de amor hermoso. La Navidad, ahí la celebramos. Le dije, celebra tú porque estoy cansado. Y el día 25 ya empecé a sospechar el asunto. Y el 26 me fui al hospital aquí de Cañete, me hicieron la prueba rápida me salió positivo. Encima me tomaron una radiografía. Y me fui. Aquí, han armado, el Ministerio de Salud el Ministerio de Salud armó una clínica temporal que todavía funciona, bien puestecita, simpática, y ahí me fui, me internaron, y viene un doctor después de limpiecito, no había mucha gente, porque era el final de la primera ola y el comienzo de la segunda. Y viene el doctor y me dice, señor,
si puede mejorar una Lima, vaya a Lima, porque aquí no hay cama UCI. No, yo me siento bien, ¿no? Está bonito, está limpio, todo esto. No, me dice, puede vaya a Lima. Y al cabo de media hora viene el director del hospital y me dice lo mismo. Si puede vaya a Lima. Creo que había visto una radiografía en donde aparecía la cosa complicada. Bueno, pues felizmente, gracias a Dios, eso lo digo, gracias a Dios, que tenía un seguro, ¿ya? Y así, y ya, me moví, los contactos, no sé, una amiga de mi cuñada, que trabajaba en una clínica, que era directiva de una clínica, y conseguí una cama. Tomé una ambulancia y en la noche, del 26 al 27 de diciembre, ya estaba internado. Yo me acuerdo que me tomaron un escáner, ¿no? Una resonancia magnética, una resonancia, la palabra, una resonancia. Tomaron esto y yo me quedé dormido, no me acuerdo. Me dijeron que sí tenía los pulmones infectados y ahí no me acuerdo hasta 3 semanas después. Ya, 3 semanas, todo rapidísimo. Entonces, una cosa que yo pensé que rápido viene este tema, para que esté preparado, ¿no? Uno lo sabe. Es más, cuando estuve en el hospitalito de Cañete, uno de mis sacerdotes, que es Dios de paso, ¿no? Que ha atendido sigue atendiendo a los enfermos de COVID. Gracias a Dios aquí en Cañete fue posible atender en los hospitales a la gente que estaba enferma, ¿no? Iban bien vestidos de astronauta para atender a los enfermos, pero atendieron a la gente, tanto aquí en el salud y también en el seguro, perdón, en el Ministerio de Salud, podemos estar de acuerdo con la autoridad y se nos permitió atender bien a los enfermos de COVID. Bueno, pues a mí vino un sacerdote y me dijo, monseñor, ¿quiere que no son los enfermos? Digo, no, también esto no es para tanto, le digo, no es para tanto. Sí me confieso, confiésame eso sí, porque me toca confesarme. Ok, me confesé. Pero ni sospechaba que iba a ocurrir esto, ¿no? Bueno, pues ya estaba en la clínica en Lima y ahí, entonces me tomaron este escáner, estas cosas, y no me acuerdo. Después ya he reconstruido los hechos. 3 semanas que estuve ahí entubado, muy mal. Tenía el 70% de los pulmones que estaban infectados, ¿no? Muy mal. Y ya, luego, pues, después de 3 semanas, me despierto, estoy en la cama, el médico me explica todo lo que había ocurrido. Y bueno, yo haciendo memoria de lo pasado, realmente fue una situación molesta. No se lo deseo a nadie, ¿no? Uno siente una sensación de asfixia, o que respiras agua, y no sabes lo que pasa. Bueno, yo estuve 3 semanas dormido, recién a la 4ª semana me empiezo a despertar, porque a uno le tiene un coma inducido, le ponen unos medicamentos que está como dormido, ¿no? Pero un poquito al final y él empieza a quitar para que se despierte, para que empiece a respirar por los propios medios, ¿no? Y así fueron como una semana. Entonces yo ya me acuerdo más o menos. Muy feo, la verdad que eran unas pesadillas y no sabía lo que estaba pasando. Yo en las pesadillas, yo soñaba que me había caído un avión viniendo de Piura y que había solamente 5 sobrevivientes y 1 sobreviviente. Todo es un sueño, ¿ya? Una cosa rarísima. Y ahora, lo que sí, el otro día yo caminaba por un desierto, a una mula, caminando, entonces estaba en la selva. Realmente era para hacer, escribir una novela con todas las cosas que no se le ocurrían. Pero yo estaba, encadenado en una base en el Callao, en una base, supongo que sería la base naval, en un piso altísimo, miraba el mar. Realmente una cosa así un poco de loco, ¿no? Pero tengo que decir, gracias a Dios, que sentía presencia de Dios en este momento, ¿no? Yo decía, Señor, pongo en tus manos pongo mi vida, lo que tú quieras, decía. Pero bueno, la verdad, yo tomaba las palabras del Señor, decía, aparta de mí ese cáliz, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Eso le decía el Señor. Entonces, al comienzo yo no sabía qué pasaba. Y sí recuerdo que me dio luces. Un día, ya estaba semidormido, una enfermera me dice, ella sabía que era sacerdote, ¿no? Me dice, aquí un amigo suyo le ha mandado esta carta. Y efectivamente un amigo sacerdote que vivía pues a pocos metros ahí de la clínica donde estaban atendiendo. Y me pone, digo, Ricardo, te acompañamos con la oración. Ofrece todos sus sufrimientos y ponía pues por una serie de nombres de chicos que estaban planeando una vocación de entrega a Dios, ¿no? Ofrece por esto, todos estamos rezando por ti. Ya me empecé a situar, ¿no? Incluso me mandaron un escapulario. Entonces mi hermana me mandó un escapulario y la enfermera, que era una buena colaboradora, me puso el escapulario. Entonces ya me fui más o menos enterando qué pasa acá.
Yo iba a mi contabilidad, había en el techo de la habitación, había unos cuadrados. Entonces yo contaba los cuadrados día a día, ¿qué iba pasando? Dice, ya va a salir de esta. Ya llevaba pues como 6 días y nada, no salíamos, ¿no? Yo sí, un día me despierto, ya estábamos, ¿no? Entonces, yo agradezco mucho, primero la actitud de las enfermeras. Las enfermeras, realmente una enfermera cumple una misión extraordinaria. El otro día hemos celebrado el Día de Santa Rosa de Lima, el Día de las Enfermeras. Y qué importantes son las enfermeras para permitir el amor de Dios, diríamos así, la caridad. O sea, no es un objeto el paciente. Cuando la enfermera tiene amor a Dios, es paciente, anima, te dice cosas bonitas. La verdad que yo me muy agradecido a las enfermeras, y bueno, más aún cuando ya estaba consciente. Pasaron estas 3 semanas, salí, creo que el día siguiente del COVID, mejor dicho, de salir del COVID, y empecé unas terapias. Entonces, una enfermera que me hacía bailar prácticamente, me hacía caminar, moverme, bailar, que me mueva, no me podía ni mover. Pero poquito a poquito fue consiguiendo, fue soltándome, y bueno, estuve en esta situación, durante todos 33 días en la clínica, 21 días entubado, 33 en la clínica. Y mucho me ayudó la terapia. Y ahí fui descubriendo la cantidad de gente que había rezado por mí. La primera llamada telefónica que estuve incomunicado al comienzo, ¿no? Pero la primera llamada que me entró por ahí el teléfono de la clínica era de una chica de un movimiento. Me dijo, estamos en la puerta rezando por usted, la puerta de la clínica. Yo no podía salir porque mi ventana no daba a la calle, ya, no daba a esa calle. Pero le mandé mi bendición por teléfono porque verdaderamente me emocionó esa actitud, ¿no? Le mandé un saludo por el teléfono y luego me fui enterando, ya, algunos familiares, mis hermanos, somos una familia numerosa, somos 8 hermanos, ¿no? Fueron desfilando a mis hermanos, algunos hermanos míos también, de familia espiritual, los crucé y fueron a visitarme, a estar. Y realmente me sentí muy acompañado, ¿no? Muy acompañado. Y me fui enterando la cantidad de gente que había rezado por mí. Han rezado por mí de Europa, de España, de Italia, del África, pues unos amigos del África, de Rusia, por supuesto, del Perú. Y a mí me gustó hace no mucho, ¿no? Mucho. Entré a una tiendecita aquí en Cañete y me dice una persona, ¿usted es un señor? Sí. Uy, ¿cuánto rezaba por usted? Me dice, ¿no? Y no es el único, hay mucha gente que así ha sido, ¿ya? Alguna gente que no conozco, hicieron cadena de oración, a veces por Zoom, o se juntaban por WhatsApp, utilizando por las redes para esto, ¿no? Entonces yo fui dándome cuenta realmente cuánto rezaron por mí. Y cada vez cuando escucho noticias de un sacerdote, de personas, ¿no? Que se han ido, felizmente ha bajado ahora pues ¿no? El COVID, ¿no? Pero yo creo que el que menos tiene una persona cercana que se ha ido, ¿no? Y yo me pregunto, ¿yo por qué no me fui? Si está fatal. Bueno, me respondo, Dios quiere, no estoy maduro para el cielo, Dios me quiere más santo, quiere que trabaje más. Es lo que pienso, me está dando una oportunidad para tomar empuje, ¿no? Para hacer mi apostolado, cumplir como obispo. Y algo me está ayudando mucho, junto con, bueno, el médico bueno y también la ayuda de Dios y las oraciones. Hay que moverse. A mí el doctor me dijo, tiene que caminar. Entonces, mi gran remedio ahora es caminar. Todos los días camino 40 minutos a buen ritmo, que uno transpire, que uno sude, ¿no? No, se vale que corras. Si corres te agotas a los 10 minutos y ahí te quedas. No, camina rápido 10 minutos. Y estoy cumpliendo. Perdón, 40 minutos. Dije 40 minutos. Entonces, estoy haciendo esto. Entonces, me siento muy bien, gracias a Dios, ¿no? Estoy muy bien, tengo buena salud. Y otra cosa bien bonita que voy a contar, ¿no? Cuando he estado en la clínica casi para salir, me llamó mi vicario general y me dice, monseñor, hay un grupo de cañetanos que quieren hacer una planta de oxígeno. No había ninguna planta de oxígeno aquí en la Prelatura, en Cañete. Y bueno, pues a ver. Y me sentí como más obligado a empujar esta iniciativa ya. Y la verdad que en un tiempo razonable hemos conseguido dinero, que era mucha plata. Hemos hablado con unas empresas, un par de empresas principales han sido las primeras colaboradoras, pero luego también mucha gente que ha dado su sol. Y hemos comprado la planta de oxígeno, un montón de balones de oxígeno, y ya está. Felizmente ahora no se está usando, ¿ya?
mejor que no se usa, por supuesto, ¿no? Pero fue la única. También otra parroquia también de San Luis, también hicieron su planta de oxígeno, está. Sí, creo que el haber recuperado la salud, para mí de alguna manera, como me comprometió más con la gente, ¿no? Y qué decir, ¿no? Gracias a Dios, nuevamente gracias a Dios, a los médicos, a las enfermeras, a la familia y a las miles de personas que han rezado por mí. Una aventura que no se la deseo a nadie, pero que me dice, bueno, ¿qué se preparó? Yo no calculaba yo creía que sería pues una especie de gripe, una cosita pasajera, y hasta no. Entonces creo que, moraleja, hay que estar listos, hay que tener el pasaporte listo para cualquier momento, ¿no? Y yo creo que confiar en la oración es potente, es poderosa, consigue cosas. Dios quiso que yo siga viviendo y aquí estoy, ¿no? Entonces, te he contado un poco, no sé, me ha dejado hablar y decir lo que claro que sí. De la abundancia del corazón habla la boca. Muchísimas gracias. Me estaba recordando lo que decía Sancho Dávila, el eterno compañero de Santo Toribio, en el tiempo de las viruelas, que era como la peste, como la COVID. De este momento, el prelado brindó médico, botica y barbero, especialmente en el Hospital de San Lázaro. O sea que proporcionó el médico de cuerpos, proporcionó también boticas, proporcionó también el enfermero, pero él iba a confirmar, no se detuvo y siguió, ¿no? Usted nos ha contado, ¿no?, que quizá el contagio vino justamente administrando el sacramento de la confesión, ¿no? El Señor sabe, ¿verdad? Sabe lo que está pasando, el Señor conoce los corazones. Nosotros le agradecemos muchísimo el que nos haya abierto el corazón y el alma compartiéndonos estos dolores, estos gozos, ¿no? Y estas claves también, ¿no?, para enfrentar el dolor, para enfrentar la pandemia, y cómo se ha sentido también tan querido, ¿no?, en lo humano y en lo espiritual. Una reflexión final y nos da la bendición, Monseñor. No, pero la reflexión final, yo creo que cuando el Señor nos pone cargas o dificultades, también nos da la gracia para salir adelante. Nos prueba, nos pone a prueba. Él siempre está a nuestro lado. Yo creo que no hay que sentirse que tal vez nosotros nos damos cuenta. Hay que abrir los ojos, pedirle ayuda, que nos dé la fortaleza para cada momento. ¿Qué más decir? Yo creo que hay que volver ahora estamos aquí conectados por la televisión y también por las redes. Yo creo que hay que volver también a la realidad. No es que esto no sea realidad, pero hay cosas que requieren una cercanía. La pandemia de salud también nos ha traído una pandemia, yo creo que espiritual. Yo veo ahora en las iglesias puede haber hasta un 50% de aforo, pero no se llena. Hay un temor. Entiendo que uno tiene que ser prudente, pero a la vez también hay que ser consciente que hace falta la gracia de Dios. La gracia de Dios tiene caminos ordinarios. El camino ordinario es la confesión, la Eucaristía, y hay que poner esfuerzo. Hay que salir un poquito del temor, se mezcla con la flojera. Yo creo que hay que salir adelante y que hay que recuperar nuestra iglesia presencial, nuestra iglesia que está presente, que es muy importante. Esa sería mi reflexión, que no dejemos apabullar o quedemos como demasiado miedosos ya. Yo creo que tomar las medidas necesarias, pero creo que hay que volver a esa cercanía, volver a la confesión, a la Eucaristía, que es fundamental para nuestra vida. Eso es lo que le diría. Que recen por esta cobertura de Cañete de Yauyos y para Chirí, que quedamos vocaciones, por esas sacerdotales que son tan importantes para poder seguir atendiendo a todos nuestros fieles. Les pido por todo eso. Pero así, les doy mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Hasta la próxima. Muchas gracias, José Antonio. Te felicito por los buenos programas que estás dando en este año del Bicentenario.